¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos, soy Elga Reategui. Un placer de tenerles nuevamente conmigo. Para esta ocasión me visita un poeta que escribe por inspiración, que no tiene prisa y que alega que no escribe por encargo ni tampoco por obligación. Acaba de publicar su más reciente libro, La niebla de un sueño, y me estoy refiriendo a José Antonio Mateo Albelo. Gracias por estar aquí. Sé que te cuesta mucho exponerte, pero aún así has tenido la gentileza de aceptar la entrevista, José Antonio. Gracias a ti, Elga, por invitarme. Has manifestado que eres poeta desde que tienes uso de razón y que justamente por eso consideras que la poesía es la que busca al poeta. ¿En qué momento tomas conciencia de esa condición? Bueno, ya te digo, desde muy jovencito escribía poesía y bueno, pues al final, después de mucho escribir, llegas a la conclusión de que la poesía no se escribe cuando tú quieres escribirla, sino cuando ella te busca a ti. Entonces, muchas veces la fuerzas y no sale, y otras veces, pues sin forzarla, pues por lo menos mi forma de escribir es así, muy inspirada. Luego, claro, hay tantas formas de escribir como poeta, seguramente, pero siento esa necesidad y me invita a levantarme de la cama y a vomitar el poema. Entonces, pues claro, luego después de esto sí que hay mucho trabajo de corrección, de guardarlo en el cajón, de volverlo a sacar, de releerlo, de retocarlo, que es el trabajo del poeta. Pero bueno, la poesía, creo, por lo menos como yo la entiendo, debe de ser un porcentaje muy alto de inspiración. Escribías solo para ti hasta que aparece en tu vida Berna Blach, pero en un ambiente nada poético ni vinculado a la poesía. ¿En qué circunstancias entablaste amistad con este querido poeta? Bueno, pues con mi querido poeta Berna Blanc tuve la suerte de coincidir haciendo formación profesional, rama electricidad. O sea, lo más alejado Sí, exactamente, al mundo poético, a la poesía. Poético. Y bueno, fue muy curioso porque nos conocimos, yo tengo unos gustos musicales un poco raros, digamos que no voy por donde la mayoría de gente, y comenzaba a silbar canciones que no estaban muy de moda, y notaba que había alguien que las continuaba silbando ahí en nuestro taller de electricidad. Esa comunicación. Y mira, pues digo, ¿es que te gusta esta canción? ¿Te gusta? Y al final, pues mira, eso fue el comienzo de una gran amistad que perdura hasta ahora. Me confesó que él también escribía y nada, comenzamos con una relación epistolar donde yo le enviaba poemas, él me enviaba los suyos, y a partir de ahí, pues bueno, comenzó el germen de una amistad importante y de mucho más, que supongo que ahora me preguntarás por el Grupo Archila de la Exactamente, sí, pues justamente con Berna plantaste la primera semilla de lo que más tarde sería el grupo poético Argila del Aire. ¿Su creación fue algo intencional o surgió espontáneamente? Bueno, él y yo pensamos que, como nosotros dos, tendría que haber mucha más gente en Valencia que escribía poesía para sí mismo, y que luego, pues claro, no sabía qué hacer con esos poemas, ni con quién compartirlos, ni con nada, como nos estaba pasando a nosotros. Sí. Y a raíz de ahí, pues nos movimos, creamos un apartado postal. Sí. Y buscamos, pidiendo gente que escribía poesía y que quisiera venir y unirse a nosotros. Y tuvimos la gran suerte de que nos contestó mucha gente al apartado postal, y básicamente la gran mayoría bueno, hicimos una primera cita, y prácticamente la mayoría de la gente que fue a esa primera quedada es lo que hoy es Archila del Aire. Vino Mari Carmen Sáez, Berna Blanc, Ana Pastor, y bueno, básicamente pues se gestó el grupo que... Se gestó lo que es el Grupo Archila del Aire.
Sé que dieron voz a muchos poetas que hoy son grandes figuras del panorama poético, pero también participaron otros que ya tenían un nombre consolidado, ¿no es así? Sí, la idea primigenia era juntar a gente con un nombre ya y digamos, gente que ya estaba bien claro, reconocida, ya, bien colocada, bien ubicada. Con gente que empezábamos. Sí, sí. Y eso fueron los orígenes. Funcionó esa combinación, esa mezcla. Sí, fue maravilloso, y porque tuvimos la mayoría de gente conocida, sí. No tuvo ninguna pega en venir. Y para nosotros era un orgullo que en aquel momento compartir nuestra incipiente poesía con gente ya de cierto renombre. También incursionaste junto a Archila del Aire en el mundo editorial con la revista Diáspora, e igual acogían tanto a poetas nuevos como consagrados. ¿Cuál era tu papel al interior de esta publicación? Bueno, la revista Diáspora nació en un principio con la misma idea que te he contado, de unir a gente, digamos, importante allá, entre comillas, con gente que empezaba. Y lo mismo que con las lecturas, pues tuvimos una gran acogida. La revista se editaba, era bilingüe, se editaba tanto en castellano como en valenciano. Y tuvimos la suerte de tener a gente muy importante y que luego ha sido muy importante, junto a todos aquellos que estábamos empezando, tanto del grupo Archila del Aire como de gente que estaba empezando, que no era ¿Y tu papel era el de editor, el de recibir los poemas? ¿Qué hacías allí? Diáspora básicamente la llevaron entre Ana Pastor y Berna Blanc. Luego me encargaba yo más del tema de recitales, y Mari Carmen Sáez el tema junto a Yuri Capilla, el tema Archila del Aire Teatre que hacíamos. Exacto, justamente quería hablarte de eso, porque fueron más allá en su entusiasmo, ¿no? Para hacer más atractivos los recitales, mezclaban música, el canto, y fueron los precursores tal vez en proponer algo semejante en un acto poético, ¿no es así? Sí, no sé, yo por lo menos no lo había visto mucho, y sí que se crea una magia especial cuando se une poesía, cuando se une música, cuando se une una escenificación al recital, y todo esto pues era una cosa en aquel entonces muy novedosa. Y resultó. Y resultó. La verdad es que tuvimos mucho éxito, y pues la gente quería nuestros recitales, quería que las presentaciones de nuestros libros las hiciéramos nosotros, pero es un trabajo enorme. O sea, no es solamente, se dice muy rápido, pero la coordinación entre música, la selección de músicas que le fueran a los poemas, los tempos, todo es un trabajo muy delicado y muy importante. Tengo entendido, José Antonio, que ya no formas parte de Archila del Aire, pero el grupo continúa vigente. ¿Cuándo decides retirarte? Bueno, llega un momento que las cosas van cada uno por su sitio. Sigo siendo de Archila del Aire, pero no es tan activa ya como antes. Entonces, Diáfora se dejó de publicar en el número 12. Hicimos 12 números de poesía, que es importante, es muy importante, y aparte, con poetas de mucha calidad y de muy mucha calidad. Y bueno, pues al final lo que queda es el grupo de Archila del Aire Teatro, dirigido por Mari Carmen Sáez. Hay que sí que hacer pues cuentacuentos, y bueno, ahora ha publicado Mari Carmen un CD con música y con Néstor Montt y poemas suyos. Y bueno, pues ellos siguen por ahí, ves tu obra a distancia, ¿no? Exactamente, a distancia, pero desde la cercanía. Y la dejas caminar. Desde la cercanía. Una de las cosas más importantes que tuvimos siempre claras es que por encima de los proyectos poéticos estaba la amistad. Y bueno, pues nosotros siempre que podíamos, cuando acabábamos los recitales, tú eres conocedora de ello, nos íbamos a cenar, y luego hacíamos pues allí pues nuestra amistad, aparte de Qué bonito que las cosas queden así. Eres un poeta de inspiración, que no tiene prisa, que no escribe por encargo o adrede, sin importar que se trate de un recital o un concurso.
pues para ti la poesía es magia. ¿Lo confirmas? Totalmente. Totalmente, la poesía, en mi caso, ya te digo, hay tantas poéticas como poetas seguramente, pero en mi caso debe nacer del corazón y para el corazón de los otros. El objetivo de mis libros no es vender muchos, ni perseguir la fama, ni nada, pues, hacer negocio, ni cosas de estas, sino yo doy por bien empleado cuando alguien se me acerca y me dice, oye, que me he leído tu libro y me ha gustado este poema y me ha ayudado mucho. Y mira, pues estaba un poco mal y con este poema me ha dado fuerzas y con eso estás compensado. Simplemente con eso vale la pena 4 o 5 años de trabajo. 4 o 5 años de trabajo en un poemario. Cada libro, sí. Has declarado justamente al respecto que le dedicas muchas horas de trabajo poético, pero también hay silencio, humildad y sufrimiento. ¿Te duele escribir poesía? ¿Qué tipo de padecimiento te produce? Bueno, normalmente siempre decimos, bueno, he escrito poemas de amor. Y la verdad es que luego lo miras y no son poemas de amor, son poemas de desamor más que de amor. Ya, sí, verdad, es verdad. Entonces, pues sí, la verdad es que yo siempre lo he comparado con un parto, con tener un hijo. Sí. O sea, al principio pues te duele mucho y es mucho sacrificio y no sabes cómo encajar bien las palabras y no sabes muy bien qué decir y al final, y eso es sufrimiento, pero al final cuando acabas el poema, el hijo ha salido, eso te vale por todos los sufrimientos, por supuesto. Viene el festejo. Sí. Tienes en tu haber 6 poemarios y ya lo has dicho, pero reitero que te das cuenta que el poema ha cumplido su misión cuando alguien te revela que le ha llegado al corazón. ¿Eso te pasa muy a menudo? ¿Tienes esa posibilidad de interactuar con tus lectores? Bueno, normalmente en presentaciones. Yeah. Siempre hay gente que se acerca. Bueno, al final esto es un círculo cerrado, más amplio o menos, pero es un círculo cerrado. Y siempre hay alguien que después de comprar tu libro, a la siguiente vez que te ve, pues, oye, que me ha gustado mucho tu libro, me ha emocionado, que bueno, pues es lo que se suele decir siempre, pero bueno, si me lo dicen de corazón, a mí me llega mucho, la verdad. No te prodigas en presencia física ni en las redes sociales, José Antonio. Y cuando asistes a un acto literario procuras huirle a las fotos, te vas lo más atrás, ¿no? Sí. Lo posible. ¿Qué pasa contigo? Patricia Cuenca sostiene que eres alérgico a la exposición social. ¿Qué hay de cierto? La verdad es que me da mucha vergüenza y me cuesta mucho salir y dar la cara. Los indios americanos decían que no querían hacerse fotos porque la cámara de fotos les robaba el espíritu. Sí, sí. Yo no creo en que me roben el espíritu, pero el salir en muchas fotos sí que es cierto que fortalece tu ego y es una cosa que yo no me gusta fortalecer mi ego. Mucha gente lo puede entender como que pretencioso, no quiere hacerse fotos con nosotros y nada, es justamente lo contrario, es timidez y no querer aumentar mi ego. Pero no has explicado tus razones, ¿no? A la gente que quiere tomarse una foto contigo, te dice, ven José Antonio, ven al grupo, la foto de familia, no. Simplemente eso. Luego veo las fotos y me sube el ego y no quiero que mi ego esté por encima de mí. Por un amigo en común, Juan Luis Bedín, que se refiere a ti como su Buda, sé que eres un auténtico ser espiritual, que no solo lo evidencia en sus escritos, que podrías hacerlo para llamar la atención, según algunos, sino en la vida real. De esto puede dar crédito tu amigo Berna, con quien has subido a las montañas más representativas de la comunidad en busca de comunión con el todo. Cuéntame. Bueno, básicamente empezó como una tontería y nada, nos dimos cuenta de que la montaña y el caminar nos gusta y es una experiencia
increíble, yo la recomiendo a todo el mundo. Es un poco como un viaje iniciático, sí. A la vez que físico. Conforme vas subiendo, vas dejando atrás el cansancio y te vas uniendo con la naturaleza y al final te absorbe. Cualquiera que nos vea diría que estamos locos, porque no es que subamos juntos ni hablando ni nada, sino que él va 100 metros por delante, se para, se pone a escribir, luego le adelanto yo, o sea que... ¿Y tú también con la libretita vas avanzando y con tu libretita? Los dos con la libretita, subiendo y al mismo tiempo sintiendo. Nos pasa mucho también, los dos somos, bueno, yo de Albal y él de Catarroja, y nos pasa mucho también, solemos ir a la Albufera, a la Marchal de Albal o la Marchal de Catarroja, y nos gusta sentarnos en la naturaleza y lo que en un principio te huye todo, tú vas andando y van huyendo los pájaros, van huyendo todo. Luego cuando te sientas, luego al final todo vuelven los pájaros, vuelve la vida natural, vuelves a oír lo que se había callado, los pájaros que estaban cantando y tal, y entras en comunión con la naturaleza, formas parte del todo del que hablaba. O sea, ¿ha llegado a sentir esa presencia? Por supuesto. Sí. ¿Muchas veces o llegas, esporádicamente te ocurre eso? No, muchas veces. Formas parte de lo uno que decía Plotino. Plotino fue un filósofo griego que vivió sobre el 300 después de Cristo y decía que todos formamos parte de un uno. Luego nos independizamos, somos personas, somos pájaros, somos seres, pero al final, después de nuestro recorrido por la vida, pues volvemos al todo, a la unidad. A la unidad, exactamente. La niebla de un sueño es tu más reciente poemario y bien podría definirse como una meditación sobre la muerte y la trascendencia, aunque también, según se vea, podría interpretarse como un recorrido del interior al exterior o viceversa en busca del sentido de la vida a puertas de la muerte. ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a escribirlo? ¿Cuál es la misión de este libro? Bueno, es un libro, como te he contado antes, que estaba en este estado entre que no estás del todo dormido, pero tampoco estás despierto del todo, en entrevela. Y bueno, pues me vino la necesidad de levantarme y comencé a vomitar el poema, a escribir sin saber muy bien qué decía. Yo no le encontraba sentido a lo que estaba diciendo, pero escribía y prácticamente un gran porcentaje del poemario fue esa noche. Lo que decíamos antes, luego viene el trabajo de corrección y hasta entender el poema. O sea, yo escribí este poemario sin entenderlo y después, al trabajar sobre él y al abrir mi mente más, pues sí que conseguí entender aquello que me había impulsado a levantarme de la cama y a escribir. ¿Te costó llegar al punto de lo que realmente querías comunicar con el poema? ¿Es realmente una preparación para la muerte, para el retorno? ¿Qué tipo de camino has recorrido realmente con este poema o poemario? Bueno, el poemario es un viaje iniciático, pero lo normal es empezar desde el nacimiento a la muerte. Claro. Y en yo hago el proceso inverso. O sea, la primera parte se titula Certidumbre de la muerte y es cuando nos damos de cara con la realidad de la muerte. La muerte llama a la puerta, toc toc, abres la puerta y es ella. A partir de ahí, pues bueno, se suceden las 4 partes en las que está dividido el libro y voy explicando un poco mi forma de entender que realmente nosotros, nada más nacer, ya tenemos el sello de la muerte. O sea, tenemos un día de vida y tenemos un día menos de vida. O sea, nacemos con la sombra de la muerte ya pisándonos los talones. Y debemos asumirla. Y bueno, así como en otras culturas es algo más normal, aquí pues le tenemos mucho miedo. ¿Y tú le tienes miedo a la muerte? No, para nada, la entiendo como ¿Has tenido alguna experiencia como una liberación. de partida? Como una liberación, dejamos atrás el cuerpo y volvemos otra vez al uno que decía Plotino.
creo que es mejor que escuchemos el poema, a ver si nos regalas con una lectura. Bueno, como te comentaba, está dividido en 4 partes. Sí. Certidumbre de la muerte, que es el encuentro de la muerte. Sí. Mirada interior, que es un proceso reflexivo. Tránsito, que es ese paso que damos. Y luego, por último, renacimiento, que es la vuelta. A ese uno. De esta última parte, renacimiento, leeré los 2 últimos poemas. Y dice así. Esta voz firme que escucho es un canto detenido en un viaje sin rumbo ni regreso. El sueño de un mundo azul abandonado en la intemporalidad del silencio. Soy pensamiento que fluye, agua a merced de la luna, contemplación, verso inacabado que vibra en círculos concéntricos sobre un mar de palabras ausentes. Soy la parte infinitesimal de un todo que se deja mecer. Cada molécula pasará por el tamiz de la nueva luz que soy, eclipsándome a cada nuevo paso para volver a sentir en ojos ajenos. Soy un dios omnipotente o una sencilla figurita de barro. Soy un cuerpo que trasciende, un deseo irrefrenable de cubrirme con su manto de inmortalidad. Tal vez el infinito sea solo una nostalgia, la muerte una ráfaga de viento y yo un pétalo entre sus manos. Después de haber dejado mi piel, vuelvo a la nada. Soy un reflejo de sol sobre olas que persiguen el sonido del universo. Ser silencio también es hermoso. Maravilloso, José Antonio. Gracias. Yo te agradezco muchísimo esa deferencia que has tenido para con Reunidos. Conozco tus razones para no querer exponer, tener en raya el ego y te deseo que siempre estés en paz contigo, en paz con el todo y que estás en unidad. Muchísimas gracias. Gracias, Elga, a ti por la entrevista y por esta oportunidad. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el personaje y la historia. Soy Elga Arreategui. Un placer de haberles tenido conmigo y nos vemos próximamente. Adiós.